Hello, everyone. And today, we're going to talk about the prepositions. What is a preposition? So, it is important to know that a preposition is a word used before a noun or a pronoun to indicate place, movement, or time. Decimos que una preposición es una palabra que utilizamos antes de un sustantivo o un pronombre, ¿cierto? Para indicar el lugar, el movimiento o el tiempo en que se desarrolla la acción. For example, the boy is lying on the floor. El chico está tirado sobre el suelo, ¿verdad? So let's see. Prepositions of movement. Vamos a mirar. So today we're going to learn about prepositions of movement. But first of all, let's look at what it means. Vamos a mirar qué es lo que significa. So a preposition of movement is a word that tells us where something is moving or moving from, ¿cierto? Entonces, una preposición de movimiento es una palabra que utilizamos para decir cuando algo se mueve hacia algún lugar o desde donde se mueve, ¿cierto? Entonces, the word helps us to understand a specific direction of how something is moving. Entonces, esa palabra nos va a ayudar a entender, ¿cierto?, la dirección específica de cómo se mueve ese objeto o esa persona. Let's see. Prepositions of movement. Entonces, vamos a tener nosotros el down. Por ejemplo, downstairs significa hacia abajo, que va hacia abajo. Up the stairs significa que va hacia arriba, es decir, arriba. Out of the box significa afuera, afuera de la caja, ¿cierto? Into the box significa adentro, ¿cierto? Que está, es decir, va hacia adentro ese objeto. Toward the box significa que va hacia allí, hacia ese destino. Away significa que está como distante de la caja, ¿cierto? Que está un poco lejos. Past of the box significa que pasa, que atraviesa, ¿sí? De cierta manera pasa por allí. Over the box significa sobre, pero digamos que no se queda allí, ¿cierto? Sino que pasa sobre la caja. Por ejemplo, la Superbola en este momento está pasando sobre la caja, ¿verdad? Over the box. Onto the box es cuando yo tiro la bola, pero se queda sobre esa superficie. Onto the box significa que yo tiré la pelota hacia la caja, ¿cierto? Sobre la caja, pero se quedó allí. Of the box significa que está como afuera de la caja. Around the cube significa que es alrededor, ¿cierto? Que está rodando. Under the box significa que está debajo de la caja, ¿verdad? Along the road significa, ¿cierto? A lo largo de, ¿cierto? Along the road, como a lo largo de la carretera. Mientras que across significa eso significa atravesar. Atravesar, ¿cierto? A través de la carretera. Y through significa entre, ¿cierto? Por ejemplo, through the tube, entonces, ¿cierto? Por dentro del tubo. Bien. Vamos a mirar. Entonces, can you identify the words that indicate the preposition of movement in these pictures? Vamos a tratar de identificarlos. Por ejemplo, into the box significa que va hacia adentro. Out of the box significa que va hacia afuera. Around the box significa que va hacia alrededor, lo que acabamos de decir. Away from the box significa que está como un poco distante de la caja, ¿no es cierto? Toward the box significa que va desde un punto hacia la caja. Diferencian toward y away. Away significa que va hacia lo lejos, es decir, que ya está separado, mientras que toward indica que va hacia ese destino, hacia ese lugar. Toward the box, hacia la caja. Past the box significa, ¿cierto? Que va pasando por allí apenas, ¿sí? Onto the box, ya lo habíamos definido, ¿cierto? Que va, es decir, que este sapito va a saltar sobre la caja y se va a quedar allí, ¿sí? Y acá pues sería lo contrario, off the box. Ahora sí, aquí es onto, que va y se queda aquí. Entonces en esta posición, el off significa que se baja de la casita.
de la cajita, perdón. Over the box significa que va a pasar el sapito de un lado a otro sin tocar, sin tener contacto con la cajita, ¿cierto? En este caso también vamos a tener que recordar que el under the wall, ¿cierto? Que vendría siendo por debajo, under the wall, y through the pipe, ¿cierto? Está, es decir, a través de, se va a aparecer, ¿no es cierto? Entonces, vamos, este empieza aquí y aparece al otro lado, entonces atraviesa, atravesar, ¿sí? Por dentro. Y across the bridge, ya sabemos que es atravesar de un lugar a otro. ¿Cuál sería la diferencia entre through y across? Que through es dentro de un lugar que sea circular, ¿cierto? Dentro de un tubo, dentro de, ¿cierto? De una cavidad de estas. Mientras que across, pues lo podemos utilizar para mencionar, por ejemplo, across the bridge, es como atravesar el puente, ¿cierto? Diferente. ¿Mm? Bien. Bueno, en este caso, este ejercicio sería como up, ¿cierto? Upstairs y downstairs. Bueno, ya tenemos los ejemplos. Ahora vamos a tratar de mirar. Ya, the young and strong soldier jumped, ¿cierto? The red and orange wall. Entonces decimos que este soldadito, ¿cierto? Que es joven y fuerte, saltó. Pero ¿por dónde saltó? ¿Será que aquí tiene contacto o no tiene contacto? No podría ser through porque no veo ninguna cavidad de esas como un tubo, ¿cierto? Onto es si viene de un lado y se queda sobre el objeto, pero en este caso él no creo que se vaya a quedar sobre la pared, ¿no es cierto? Entonces no nos sirve onto. Nos podría servir above si fuese que se quedara encima, tal vez si fuesen, digamos, dos pisos, una casa de dos pisos, y entonces digo, no, se fue del primero al segundo, ¿cierto? Entonces en este caso sería over porque viene de un lado de la pared y pasa al otro lado de la pared. Entonces utilizamos, sería, bueno, the young and strong soldier jumped over the red and orange wall. Ahí estaría, ¿sí? Que va de un lado a otro, ¿cierto? Ahí está. Ok. The kind policeman is helping the old blind man, ¿cierto? The bus street. Como lo veo que está atravesando, ya sé que la preposición de movimiento correcta es across, ¿cierto? Entonces digo, the kind policeman is helping the old blind man across the busy street, ¿cierto? Ahí sería. Mr. Johnson is driving carefully the creepy dark tunnel, ¿cierto? Entonces, en este caso, digo que el señor Johnson está manejando cuidadosamente, ¿cierto? Aquí, como viene de un lugar y va hacia el otro lugar, es decir, un túnel que tiene una entrada y una salida, puede utilizar perfectamente el through. Entonces, Mr. Johnson is driving carefully through the creepy dark tunnel. The playful boy is going. Bueno, aquí, ¿cuál sería? What is the preposition of this sentence? ¿Cuál sería la preposición? Como viene de un lado a otro, utilizaríamos, ¿cierto? El through. The playful boy is going through the tube and he is having fun with his friend. Esa sería. Tenemos otra. The children who are excited about their learning are going, ¿cierto? The classroom quiet. ¿Qué es lo que están haciendo? Van hacia adentro. Entonces, ya. Es decir, que están entrando. Entonces diría yo, the children who are excited about their learning are going into the classroom quietly. Es decir, que van hacia adentro, ¿cierto? Del salón de clase. Bueno, aquí miraríamos, por ejemplo, aquí es into porque van hacia adentro, ¿cierto? En este caso, ¿cuál creen que sería? Round, through, over. No podría ser through, no podría ser round, sino es over. En este caso, viene la ardillita hacia abajo, entonces escogemos down, que es hacia abajo. En este caso, la ardillita está alrededor del árbol, entonces sí podríamos utilizar el round. En este caso, brinca, ¿cierto? Es decir, está en el tronco y se baja. Podríamos ponerle aquí el off, ¿cierto? Que es el mejor. En este caso, va de un lado a otro, entonces utilizo through,
¿cierto? Porque empieza de un lado, tiene esa cavidad tiene entrada y salida, entonces through. Aquí está atravesando la carretera, entonces utilizo across. Y en este caso sale del tronquito, sale de la matica. Entonces digo out of, afuera, ¿cierto? Bien. Bueno, y ya creo que podríamos eh, responder como esta pregunta. Can you identify the prepositions of movement in your sentences? Vamos a hacer ese análisis si pudiésemos utilizar las preposiciones de movimiento en nuestras oraciones e identificarlas, que es lo más importante. ¿Listo? Y desde luego que las podamos escribir para dar un poco más para localizarnos mucho mejor. Eso fue todo por este video, queridos estudiantes. Espero lo aprovechen.